El Festival Internacional de Teatro Clásico ha recaudado este año cerca de 1.800.000 euros. Así lo ha dicho el presidente Monago en la presentación del balance de la 60ª edición de esta cita. Tal y como ha explicado, se ha pasado de los 50.000 espectadores de 2011 a más de 123.000 en este año, de los que 82.500 son exclusivamente del Teatro Romano de Mérida. El presidente Monago ha destacado la apuesta del Ejecutivo Regional por las compañías extremeñas. Entre 2008 y 2010 trabajaban para el festival 2 compañías extremeñas y en 2011 4. Con el Gobierno de Extremadura la cifra ha aumentado hasta las 25 compañías extremeñas en 2014. El presidente ha abogado por mantener la política cultural que se está impulsando desde Extremadura y ha propuesto que Jesús Cimarro continúe al frente del festival. Quiero decir, para terminar, que gobierne quien gobierne, a partir del 4º domingo de mayo del 2015, lo importante será que el nuevo Gobierno extremeño mantenga la política cultural que llevamos 3 años impulsando en todas las artes escénicas y que Jesús Cimarro siga siendo y continúe la dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Tal y como ha señalado Monago, el balance de los 3 últimos años demuestra que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha recuperado su identidad y su prestigio, con la complicidad, ha dicho, de los medios de comunicación.